Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones todos aquellos que están en la fiel sintonía de este programa de Las Hormigas. Muchísimas gracias por lo que están orando, muchísimas gracias a aquellas personas que están compartiendo también estos mensajes que están por YouTube. Saludamos a todas las emisoras de radio que están transmitiendo este programa de Las Hormigas. Bueno, mi nombre es Sara, Sara Ester desde Uruguay. Estamos bendiciendo naciones. Si precisas de algún tipo de oración, puedes estar también comunicándote conmigo a través de WhatsApp, a través de Facebook. También tenemos Instagram. Así que si aquellas personas necesitan alguna oración, pueden también estar solicitando la oración. También puedes dejar algún comentario aquí en YouTube, que vamos a estar atentos para estar incluyéndola en una lista donde hay un grupo de intercesores donde vamos a estar orando por cada una de las peticiones. Y realmente es un gozo y un sumo placer saber que muchas de esas oraciones están siendo respondidas por nuestro Padre Celestial. A Él le damos toda la gloria y toda la honra. Bueno, mis queridos amados escuchas, en esta hora tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando de este hombre muy famoso, él, que se llama Moisés. Bueno, Moisés, podríamos hablar varios programas de radio sobre la vida de Moisés, porque abarcaría mucho tiempo, muchísimo tiempo. Toda la vida de Moisés es una vida donde realmente muy llena de hechos sorprendentes para cualquier lector, para cualquier persona que haya estudiado toda la vida de Moisés. El hecho de que este varón estuviese vivo realmente solamente el Señor lo guardó para hacer algo específico sobre ese pueblo. Damos gracias a Dios por esos hombres, ¿verdad? Esos hombres que Dios escoge de alguna manera. Te estaba comentando que de la vida de Moisés podríamos estar hablando muchísimos programas, porque la Biblia habla mucho de Moisés, y podríamos estar hablando de Moisés de niño, de Moisés de joven, de lo que hizo Moisés, de cómo nació, de la mamá de Moisés. Un día vamos a estar hablando de la mamá de Moisés, que poco se habla de esta mujer, pero era una mujer que realmente tenía mucha fe. De hecho, le decimos la mamá de Moisés y la misma Biblia tiene su nombre, pero yo no lo recuerdo. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy, vamos a estar hablando de ese tema cuando Moisés ya estaba liderando un pueblo, ¿verdad? Ya estaba liderando ese pueblo, y estaba con una circunstancia muy difícil, una circunstancia donde tenía al enemigo, que en este caso era el faraón y el ejército del faraón, que era un ejército bien armado, y teníamos al enemigo, y por otro lado teníamos que se enfrentó todo ese pueblo a un mar, y Moisés estaba entre el pueblo, que estaba medio enojado porque la circunstancia era: ahí viene el enemigo, nos van a volver a ser esclavos, o no, algunos tal vez hasta los matarían, y tenían ese gran mar, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa circunstancia en particular. Esta, para estar compartiendo este mensaje, vamos a estar leyendo en la Biblia en Éxodo 14. Vamos a estar compartiendo este mensaje en Éxodo 14. Eh, Podríamos dar un breve pantallazo de lo que pasa también en el 13, ¿no? No lo vamos a estudiar hoy, todo lo que pasó antes, porque te lo vuelvo a decir, Moisés es un libro que realmente lleva tiempo, pero también es muy bueno.
saber exactamente todas las cosas que el Señor ha hecho con este siervo, con este hombre de Dios. Te contaba que por mandato de Dios, esto es un hombre que realmente tenía una comunión con Dios. Dios le hablaba y él hacía, le obedecía al Señor. Y Dios le indicó que iba a venir 10 plagas sobre Egipto, ¿verdad? Y él, por mandato de Dios, hacía la voluntad de Dios, por supuesto, pero veía exactamente cómo se cumplía esa palabra, ¿no? Hasta que llegó a tocarle al faraón a su hijo, ¿no? A todo Egipto, aquellos que no tenían la marca en el tintel de sangre en la puerta, el ángel de la muerte los visitaba y mataba al primogénito, al hijo más grande. Esto dice que enfureció y entristeció al faraón, y el faraón le dice, bueno, está bien, llévate a tu pueblo, llévate tu ganado, llévate esto, llévate el otro, andate, tranquilamente andate. Y uno podría decir, que bueno, ahí ya tiene la victoria porque el faraón ya, con todas esas 10 plagas que pasó, el faraón accedió a lo que se le estaba pidiendo, que era la libertad del pueblo de Israel. Y bueno, y uno cuando llega ahí dice, qué bien, bueno, buenísimo, ya tiene la victoria. Pero ese líder, Moisés, está enfrentando sus primeros pasos como líder. Imagínese que a usted le cambian de jefe y usted dice, bueno, vamos a ver exactamente si este jefe es bueno, ¿verdad? Acuérdese que el pueblo estaba, estaba acostumbrado a los malos tratos, a los malos tratos del faraón, a los malos tratos de los egipcios. Pero ahora tenían un jefe que era Moisés y que Dios le hablaba directamente a Moisés. Ellos veían exactamente cómo Moisés era usado por Dios. Entonces, vamos a ir a Éxodo 14 porque ya podríamos estar hablando mucho más, pero mejor vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Éxodo 14. Damos gracias al Señor Jesús por poder estar compartiendo esta palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así dice la palabra del Señor. Los israelitas cruzaban el Mar Rojo. Esto es el título que tiene Éxodo 14. Y esta es la gran victoria que vamos a estar compartiendo en esta hora. Cuando los israelitas cruzaron ese Mar Rojo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Jahirot, entre Milgot y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y anunció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón y rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron
acampado junto al mar al lado de Pit Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, pero por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos habéis sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. No, perdón. Y entre en los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.
Wow, qué tremendo todo este mensaje de este capítulo 14, donde vamos a estar compartiendo algunos versículos en especial. Mis queridos y amados escuchas, eh, podríamos estar meditando un poco que esto realmente es un hecho asombroso. Simplemente porque está escrito en la Biblia, nosotros los creemos tal cual. Hay ciertas personas que podrían decir, no, esto es una historia, es una narración, alguien inventó esto, no sé, no tenía nada que hacer y empezó a decir que un mar se dividió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos por el Espíritu que nuestro Dios es todopoderoso, tan poderoso que Él libró a ese pueblo. Te estaba comentando que Dios lo podría haber sacado a ese pueblo por otro camino, donde no tendrían que haber pasado por esa circunstancia de quedar como que atrapado en el desierto. Mas Dios le había dado unas indicaciones específicas a Moisés. Y gloria a Dios por la vida de Moisés, que era obediente y realmente hizo todo lo que le había indicado Dios. Y Dios le había dicho, quiero que el pueblo los lleves hasta este punto. Y en este punto te quedes allí. Y Dios mismo le dice a Moisés, voy a hacer que el faraón se endurezca su corazón. Voy a hacer que el faraón se levante y quiera venir en contra de ustedes. Qué tremendo, ¿no? Qué lindo que es cuando Dios te avisa, mira que va a venir un peligro. Yo lo voy a permitir así, pero no te preocupes porque yo me voy a glorificar entre medio de todas esas circunstancias. Y sí, realmente a veces nosotros, eh, a veces nosotros estamos en una situación difícil, una circunstancia muy fea, en la cual Dios no nos avisa. A veces no nos avisa porque no tenemos una comunión directa. Moisés tenía una comunión directa. Acuérdese que él había tenido un trato con Dios. De todas estas personas que fueron liberadas de Egipto, Dios tenía una relación con Moisés muy diferente a todos los otros. Y hoy en día, a través del Espíritu Santo, tú puedes tener una comunión también directa con tu Dios. Solamente tú tienes que hablar con Dios. Y Dios mismo va a dar respuesta a tu corazón, va a dar respuesta a tu mente. Y esas mismas respuestas son las que cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, sabemos que vamos al punto correcto. Cuando el pueblo vio, el pueblo acuérdese que el pueblo era esclavo. Él estaba acostumbrado a los malos tratos del faraón y de los egipcios. Pero Moisés lo quería llevar a otro punto. Él estaba liderando ese pueblo. Dios le había encomendado que él liderara ese pueblo. Pero ese pueblo necesitaba ser enseñado. Necesitaba ver exactamente, tener un trato con Dios. Moisés era una comunión que tenía con su Dios, que lo había visto en diferentes oportunidades, con una zarza ardiendo. En diferentes capítulos anteriores podemos ver que la vida con Moisés y con Dios era algo sumamente íntima. Por algo Dios le hablaba a Moisés y Moisés obedecía. Él sabía que Dios era real. Él sabía todo el poder que tenía Dios y él sabía en quién estaba confiando. Mas ese pueblo no. Ese pueblo estaba acostumbrado a que le dieran maltrato, así ellos obedecían y Dios necesitaba que ellos cambiaran eso, necesitaran que ellos empezaran a ver las maravillas que Dios todopoderoso podía hacer con ese pueblo y puede hacer hoy en día con nosotros. Hoy en día que nosotros somos sus hijos, Dios mismo está protegiendo y guardando tu familia, tus seres queridos, tu trabajo, tu economía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios así lo hizo con ese pueblo y también lo hace con nosotros, que somos pueblo de Dios también, amén. Bueno,
Entonces el pueblo fue llevado, permitido por Dios, llevado hasta ese lugar donde bueno, yo me imagino, porque también hay películas sobre esto también y de repente alguna imagen hemos visto, pero también me lo puedo imaginar en el relato bíblico, donde todo ese pueblo, imagínese, de repente ya habían nacido y ya habían nacido esclavos, ya habían nacido para servir y de repente tienen una libertad. Y en esa libertad ellos caminaban gozoso con esa libertad. Estaba viendo cómo Dios los sustentaba, cómo Dios los guardaba, cómo Dios en el medio del desierto le mandaba la nube y de noche le mandaba el fuego para que ellos se calentaran. Ese pueblo estaba sumamente agradecido. Pero en la primera circunstancia donde ya no tuvieron más escapatoria, no había más salida, ahí ese pueblo empezó a tener miedo. Y muchas veces, mi querida Salma, que tú estás escuchando, muchas veces esa situación la pasamos nosotros. Nosotros cuando de repente recibimos a Cristo en nuestro corazón y estamos gozosos, estamos contentos, nos llamamos cristianos, sabemos exactamente por la fe que vamos a ir al cielo, nos da sumo gozo estar compartiendo nuestra fe con nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestras amistades, eh, pero de repente una circunstancia, algo que pasa y que nos enfrenta a una circunstancia que de repente ya no tenemos más cómo resolverlo. En nuestra fuerza no lo podemos hacer. Y ahí, como este pueblo, a veces nosotros decimos, bueno, ahora tengo miedo. Por qué tomé esta decisión? Tengo que irme para atrás. Y entonces ese pueblo le empieza a reclamar a Moisés. Qué tremendo, ¿no? Porque Moisés había tenido un trato, una comunión con Dios. Y Dios le había dicho, mira, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, llévalos para acá, así, que esto, que lo otro. Pero Moisés, el líder de ese pueblo, no les dijo a ellos, miren, Dios me habló y me dijo que va a hacer esto, va a hacer aquello, va a pasar allí, va a pasar acá. No, no, no. Moisés solamente obedecía lo que Dios le decía, pero no compartía todos los secretos que Dios le hablaba. Le compartía lo justo y lo necesario. A veces, muchas veces nosotros a veces nosotros buscamos respuesta en pastores, en hermanos que Dios los usa en don de ciencia o en don de profecía y queremos que, ay, sí, yo necesito que Dios me hable, ay, sí, yo necesito que Dios me dé respuesta y le buscamos en personas, ¿verdad? Y, y este pueblo también necesitaba una respuesta. De hecho, lo primero que hizo ese pueblo cuando enfrentó esa realidad que ahí venía el enemigo, venía ese faraón a- em, con muchos carros de a caballo y sabía perfectamente que los iban a poner a volver a esclavos y algunos de ellos tal vez hasta los mataría. Y, y este pueblo en esa circunstancia empieza a recriminar, empieza a quejarse, empieza a reclamar y decirle, mejor nos hubieras dejado donde estábamos. Nosotros estábamos sirviendo en Egipto y estábamos bien. ¿Para qué nos vas a traer acá para que muéramos? Así le empezaron a reclamar a Moisés. Así le empezamos de repente nosotros muchas veces. El miedo nos paraliza de tal manera que empezamos muchas veces a reclamarle a Dios. Y le empezamos a decir, pero ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo ahora que estoy caminando, estoy intentando caminar en la verdad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa toda esta circunstancia? Yo antes que era mundano y no me pasaba nada, no tenía problemas con nadie. Pero claro, ahora que ha venido la luz a veces incomoda y sobre todo incomoda cuando hay tinieblas.
La luz, si está todo oscuro, una luz no incomoda porque está todo oscuro. Pero cuando viene la luz de Cristo a tu vida, eso empieza a alumbrar. Y los que están en la oscuridad, los que aman las tinieblas, aborrecen la luz, les molesta la luz. Entonces hay ciertas cosas, mi querida alma, que nosotros no podemos entender, pero sabemos exactamente que como cargamos a Cristo dentro de nosotros, muchas veces nos incomodan. Muchas veces comentan cosas, nos hacen caras por el hecho simplemente de profesar nuestra fe en Cristo. Y eso muchas veces hace que de repente en el trabajo estés teniendo problemas, hace de repente que en tu familia, en tu casa, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Por qué? Porque esa luz va a incomodar. Y realmente cuando este pueblo empieza a ver que venía el enemigo y por un lado tenía el enemigo y por otro lado tenía un mar. Sabían perfectamente que lo único que te podían decir es muerte. Y entonces, en vez de clamar a Dios, lo que hacen es quejarse a Dios y al siervo de Dios, que en este caso era Moisés. Qué tremendo es cuando de repente eh, a mí me viene el caso de un testimonio que escuché hace muchos años de una persona que estaba en el ocultismo y su trabajo laboralmente era tirar las cartas, hacer ese tipo de cosas. Entonces cuando viene a Cristo, esta persona entiende por la fe que no tiene que hacer eso, porque eso es estar trabajando para el enemigo. Entonces, cuando viene a Cristo se da cuenta exactamente que no tiene trabajo. Y entonces esta persona tiene que buscar un trabajo. Y si no encuentra, y si su familia empieza a recriminarle y empieza a decirle, ah, mira, ahora estás con Dios, pero no hay pan en la mesa. Ah, ahora estás con Dios, pero antes teníamos tal cosa y ahora no lo tenemos. Y mira, que esto, que lo otro. Entonces, en ese momento esa persona puede dudar y puede decir, bueno, me voy a tirar las cartas porque por lo menos hago algo de trabajo, ¿no? Así estaba el pueblo de Israel. Ellos querían volver a la esclavitud. ¿Pero por qué? Porque había una circunstancia. Pero todo esto era planificado por nuestro Dios, porque ese pueblo necesitaba ver qué tan poderoso era ese Dios. Nuestro Dios es un Dios de su poder ilimitado. Nuestra mente no alcanza para darnos cuenta tanto poder que tiene Dios. Y realmente Dios decide hacer toda esta experiencia para que ese pueblo viera la mano protectora que tenía. Ese pueblo viera exactamente que él no quería que ellos fueran esclavos, querían que fueran obedientes, pero que también confiaran, de una confianza a una confianza ciega. Usted sabe que de repente una persona que está ciega necesita que alguien les dé instrucciones o lo dirija de tal manera, porque esa persona de repente está caminando y se puede tropezar, se puede lastimar, se puede caer, pero cuando esa persona ciega le van diciendo 3 pasos a la derecha, bueno, ahora cambia a la izquierda medio paso, no, y ahora hace esto, hace aquello, y vas a encontrar ahí que hay un banco, y ahí te puedes sentar, o ahí hay esto, o mira, o más allá está el agua. Bueno, a mí me tocó un día solo trabajé con una persona ciega y la verdad que era muy difícil para mí, porque claro, uno que tiene todos los sentidos, ¿verdad? Uno no se da cuenta exactamente qué tan difícil es para los ciegos estar caminando. Yo simplemente lo tenía que acompañar a un lugar y era bastante difícil porque realmente doy gracias a Dios de que era una persona afable y era de muy buen ánimo. Pero es bastante difícil guiar a un ciego. Uno se tiene que entrenar para eso, para darle
esos buenos recaudos para que no se lastimen, para que vayan caminando y no tropiecen. De repente yo llegaba al cordón de la calle y había de repente un escalón y yo no me daba cuenta que le tenía que avisar de repente, ¿no? Y bueno, y esas cosas, pero esa confianza era la confianza que tenía, que era la confianza que quería Dios con su pueblo. Dios quería, dijo, no, yo lo voy a probar en esta circunstancia para que ellos vean exactamente el poder que yo tengo. Ustedes ven en todo este relato del capítulo 14 de Éxodo, ven exactamente cómo Dios los llevó hasta ese punto, a ese punto donde apretaba, donde dolía, donde empezaba el miedo. Mire, mi querida alma, de repente tú tienes miedo por la circunstancia que tú estás pasando. Yo no conozco tu circunstancia, pero hay muchas circunstancias que también vienen a mi vida y de repente viene el miedo. Cuando hay algo que yo aprendí hace un tiempo y lo practico y te lo quiero compartir porque va a ser de muchísima bendición, que cuando viene el miedo a mi vida, por diferentes razones, hay un versículo en la Biblia que dice, a lo que yo le temí, eso me vino. Entonces cuando yo identifico que tengo miedo, que soy humana y puedo tener miedo, por supuesto, cuando yo identifico que yo tengo ese miedo, directamente la mente me dispara ese verso bíblico y me dice, a lo que yo le temí, eso me vino. Entonces yo empiezo a decir ese versículo y empiezo a pedirle al Señor una fortaleza para desechar ese miedo. Y ese miedo lo transformo en un coraje, lo transformo en un valor, en una fortaleza que estoy en Dios. Entonces cuando yo estoy en Dios, empiezo a declarar otras cosas, como por ejemplo, yo tengo miedo, pero ahora lo voy a rechazar y esta circunstancia la voy a poder porque dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Entonces cuando tú ves y notas que hay un miedo en tu vida, empieza a fortalecer primero tu cabeza, tu mente y empieza a decir, primeramente, si yo le tengo miedo, eso me va a ocurrir. Porque a veces nosotros nos hacemos miedo por cosas que no son innecesarias. De repente fuiste a hacerte un análisis y te llaman, hola, sí, te llamo de la clínica y era para decir que vengas, que ya están prontos los análisis. Y de repente la persona solamente va a levantar sus análisis. Pero ya va y ya dice, ay, capaz que me encontraron algo. Ay, sí, porque esto debe ser un bulto. Ay, sí, porque esto debe ser un tumor. No, esto debe ser un cáncer. Y, o sea, simplemente lo llamaron para decir, venía a buscar los análisis. Y la persona empezó ya con su mente, ¿verdad? Con su mente empezó a abrir puertas, con su mente empezó a pensar cosas que no se anticipa. Porque de repente puede ser que de repente los análisis dieron mal y que necesitaba también alguna otra intervención, etcétera, etcétera, etcétera. Puede pasar, sí, puede pasar. Pero no nos anticipemos. Porque la misma palabra nos dice, si vos le tenés miedo a esto, esto te va a venir. Entonces, si yo mejor pensar en cosas lindas que me va a venir, no pensar en cosas feas. Entonces, primero es desechar ese miedo y decir, mi carne tiene miedo, pero mi espíritu que se conecta con el Espíritu Santo dice, todo lo puedo en Cristo, que Él es el que me fortalece. El perfecto amor, dice otro verso bíblico, echa fuera el temor. Así que ese perfecto amor es Cristo. Cuando está ese perfecto amor en tu vida, yo digo, de repente dice, mira, yo tengo miedo porque no sé cómo voy a pagar el arriendo, el alquiler. Pero dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Yo tengo miedo, pero ahora lo desecho porque yo tengo un padre a quien recurrir. Y mi padre es el dueño del oro y la plata. Yo tengo miedo de que mi familia vaya a ser destruida. Pero yo tengo un padre que me dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, cuando venga ese miedo, identifíquelo.
Puede decirle, sí, yo tengo miedo a esto, pero también dígase a sí mismo, yo sé también quién es el que me da el valor, la valentía para enfrentar este miedo. Y, y le puedo asegurar, mi querida alma que estás escuchando este programa, ese temor se va, ese temor se disipa y de repente vas a la clínica y te dan el resultado y en el resultado no es algo bueno, pero como vos ya estuviste en la oración, ya estuviste en la presencia del Señor, ya te fortaleciste, de repente el mismo doctor te está diciendo, sabía que sus exámenes no están muy bien. Y tú en tu mente dices, mi Dios me sana, mi Dios me sana, porque Él se llevó cautiva todas las enfermedades. ¿Sabe cuándo? En la cruz del Calvario. Y por eso yo soy sana, sana para la gloria de Dios. Y usted ahí ya está desechando toda enfermedad en su vida. ¡Qué tremendo! Pero el pueblo de Israel en el en el capítulo 14 de Éxodo dice que tenía miedo. Dice que empezó a quejarse. ¿Cómo estamos nosotros con la queja? Que quieramos nosotros estar siempre, estar hablando en positivo, no en queja. Hay muchísimas veces en consejería, damos gracias al Señor Jesús porque el Señor nos usa en eso, en consejería, pero muchas veces yo escucho, ay, sí, se empiezan a quejar, sí, porque el pastor hizo esto, aquello, lo otro, o mirá, tal hermana, esto, lo otro, o la esposa del pastor me hizo esto, aquello, lo otro, etcétera, 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 etcétera. Hermano, no se queje tanto, ore más y no se queje, adore a Dios. Estamos en un tiempo donde de repente te van a poner como entre la espada y la pared, como le pasó a ese pueblo de Israel, pero Dios ya lo tenía planificado, que lo iban a poner así, ¿para qué? Para ver exactamente cuál era la actitud de ese pueblo. Ese pueblo tenía promesas, cargaba promesas de parte de Dios, pero esas promesas que Dios les había dado no era para un pueblo que se quejaba, eran para un pueblo que creía, era para un pueblo que confiaba, era un pueblo que realmente tenía su confianza y sabían en quién habían creído. ¿Estamos siendo también nosotros como ese pueblo o estamos siendo como el pueblo que realmente Dios quiere para este tiempo? Eh, Vemos exactamente por los versos bíblicos que ellos se quejaron con Moisés y también vemos exactamente cómo Moisés, qué tremendo, ¿no? Cómo Moisés, sabiendo las instrucciones que Dios les había dado, cómo Moisés, con ese corazón tan, tan lindo, tan como padre, tan humilde, les empieza a dar ánimo a ese pueblo que estaba más acostumbrado a los latigazos, estaba más acostumbrado al rigor, pero a Moisés quería ser un líder diferente, un líder humilde, un líder teniendo compasión, sabiendo exactamente. Me imagino, o sea, no me lo imagino porque está escrito en la Biblia, de cómo Moisés les hablaba. No tengan miedo, vamos a ir a ese verso porque realmente es algo muy lindo tener líderes así. Qué lindo cuando tenemos unos líderes que nos dan ánimo en el medio de la circunstancia, en el medio de la prueba. Damos gracias al Señor por esos líderes que así lo hacen. Em, en el verso 11 dice, y dijeron a Moisés, hablaba al pueblo de Dios y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No, verso 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Mire cómo todavía ellos querían servir al faraón que era bien malo, pero no querían obedecer a Dios. Em,
¿por qué mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y en el verso 13 vemos cómo Moisés le habla a ese pueblo y dice, no temas, estar firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Mire qué tremendo es ese verso 13 donde Moisés anima a ese pueblo. No temas, le dice, estar firme, no decaigan las circunstancias. Por más circunstancias difíciles, usted tiene que tener una voluntad de firmeza, de fortaleza en lo espiritual. No temas, le dice. Mire la orden. Esta orden es no temas, no tengas miedo, no te va a pasar nada, porque Dios se va a glorificar en tu vida. Sí, mi querida alma que tú estás escuchando, para ti es esa palabra. No temas, estar firme. Ved la salvación que Jehová compró a precio de sangre por tu vida. Ve esa salvación, por esa salvación eres el pueblo escogido por Dios. Por esa salvación tu alma no tiene que temer. ¿De qué he de temer?, decía un verso. Me podrán hacer algo en la carne, pero mi espíritu vive para Cristo. Así, hermanos, este líder, él empieza a animar a ese pueblo y le empieza a decir en el verso 14, Jehová va a pelear por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Usted se tiene que quedar tranquilo. ¿Por qué? Porque hay uno que pelea día y noche, está peleando por usted. Usted está salvo. Usted ya tiene a Cristo en su corazón. Entonces no tema las circunstancias que le vengan, las circunstancias que le puedan venir adversas a su vida. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar firme. Usted tiene que ver que esa salvación que compró Jesucristo, esa salvación significa tanto para usted. Usted no tiene que volver a Egipto. En algunos personas, estudiosos de la Biblia, dicen que Egipto es como volver para atrás, es como volver para lo que éramos antes, es como volver a la vida antigua mundana. Y eso es lo que nos dice en este verso, nos da la comparación y nos dice, no quieran volverse para el mundo, quieran cuidar esa salvación, porque no hay nada más lindo que esa salvación. Jesús te dio salvación, por eso vos no tenés que temer. No temas ni al diablo, ni sus principados, ni sus demonios, porque Él los venció y los derrotó. Más bien temed a Dios. Vamos a leer un poquito más adelante, porque eso también lo dice Dios. Entonces dice, mire qué tremendo, ¿no? Dice, vosotros estaréis tranquilo, tranquilo. Hay otro verso que dice, por nada estés afanoso o ansioso. Estate tranquilo, mi querida alma. ¿Por qué? Porque hay uno que está peleando. Y entonces ahí Dios le manda la orden a Moisés. Dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y ahí le da las indicaciones de que él tiene que extender su mano, ¿verdad? Y alzar esa vara. Y ahí cuando sucede esto, empieza a aparecer delante de los ojos. Yo me imagino ese pueblo que de repente empezó como que a frotarse los ojos y empezó de repente a decir, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo un espejismo del desierto? ¿Estoy viendo algo que me parece que es a mí? ¿O será la circunstancia tan adversa que estoy viendo como que las aguas se están dividiendo, está pasando como un viento y está secando la tierra entre medio de un mar? Entonces yo me imagino ese pueblo que se diría uno a los otros, ¿vos estás viendo lo mismo que yo? Ay, no sé, pellizcame, capaz que me quedé dormida, porque era algo sorprendente. Y así era lo que Dios había planificado para ese pueblo. Ese pueblo tenía que ver la mano poderosa, que ese enemigo que lo venía al acecho, que ese enemigo que quería hacerlo esclavo, Dios había dicho, yo les doy libertad.
les doy libertad a precio de sangre, y esa libertad hace que ellos sean mi pueblo. Pero yo quiero que mi pueblo no se queje, yo quiero que mi pueblo no murmure contra mí ni contra los siervos. Yo quiero que ese pueblo avance, que no tenga miedo, que se pueda levantar y confiar, aunque vea por delante un mar de circunstancias, un mar de diferentes problemas, pero diga, yo voy tranquilo porque yo sé quién he creído. Ese va a extender la mano, va a extender su vara y va a hacer que las aguas de un lado y del otro hagan un surco para que pueda caminar y andar entre medio de los problemas, entre medio de las circunstancias, y Dios dará victoria. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos alaban a Cristo por esas victorias, mis queridos y amados? Escucha, damos gracias al Señor por esa salvación tan grande. Qué bueno que es Dios. Dios podía haber dejado que ese faraón se quedara en Egipto tranquilo, pero Dios quería que su pueblo viera por sus mismos ojos que Él era Jehová, que Él era todopoderoso, y ellos tenían que entender que ese Dios era el que ellos tenían que obedecer. No con mano dura, porque Dios ama, Dios es amor, pero sí exactamente Dios no le gustan las quejas, Dios no le gustan las murmuraciones. ¿Cuántas veces lastimosamente vemos y hemos escuchado? Y bueno, también lo hemos hecho, ¿por qué no decirlo? Que muchas veces vamos a la presencia de Dios a quejarnos, a quejarnos, a quejarnos de repente por cosas que no entendemos, porque hay diferentes circunstancias. Este pueblo estaba pensando exactamente que iba a morir. Y si iba a morir todo un pueblo, si iba a morir muchas expectativas que ellos tenían con respecto a la libertad. Y cuántas veces de repente nosotros en diferentes circunstancias nos quejamos delante de Dios. Y son circunstancias a veces muy fuertes, como por ejemplo a una mamá que se le muere un bebé y empieza con ese dolor a quejarse y a decirle, a reclamarle a Dios. Dios es el dueño de la vida y también es el dueño de la muerte. Que podamos nosotros aceptar la voluntad de Dios, aunque sea una situación difícil. No murmurar, no quejarnos, no ir contra los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque eso no te va a traer la victoria. Dios había planificado todo esto para que ellos vieran y entendieran que Dios nunca los iba a abandonar, que Dios siempre los iba a proteger, que podrían venir todo un ejército, como venía todo un ejército con faraones, con armados, con carros de a caballos, o sea, muchísimo, y los iban a matar o los iban a esclavizar o les iba a dar una reprimenda muy fuerte, pero Dios era el que los había libertado, no los había libertado Moisés. Moisés era el instrumento, pero Dios había comprado esa salvación. Dios ya tenía en sus planes que ese pueblo no lo quería ver más esclavo, en yugo, en esclavitud. Lo quería ver libre, libre. Mi querida alma que tú estás escuchando, debemos experimentar esa libertad en lo espiritual, ser libres para Él, libres para decidir una y otra vez, voy a servir a Cristo. Este pueblo en un momento decía, quiero servir a Egipto, quiero servir a Egipto para que yo esté vivo, no sabiendo exactamente que servir en Egipto significaba la muerte de ellos. Dios tenía otros planes con ellos, como tiene otros planes con tu vida, mi querida alma. Dios quiere que tú aproveches bien esta libertad que Él te ha dado. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. ¿Para qué? Para que tú obedezcas, aunque de repente en la obediencia te parezca algo muy extraño, como por ejemplo cuando Él le indicó a Moisés, solamente extiende tu mano, extiende la vara y vas a ver lo que va a pasar. Y entonces ahí ese mar delante de sus ojos se empezó a dividir. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Bueno, yo lo he visto en algunas películas y también es algo que te emociona, te sorprende en lo máximo, en lo más íntimo, porque es algo
es algo irreal, es algo que no pasa y no ha pasado. Entonces realmente Dios tiene todo poder y Dios exactamente quería mostrarle a ese pueblo. Ese pueblo caminó por ese mar, no fue que caminó 5 minutos, no fue que voy a cruzar una orilla de 5 minutos, caminó, dice, toda la noche hasta la mañana. O sea que era un mar bien largo, ¿verdad? No sé exactamente cuánto tendría de largo ese mar, cuántos kilómetros, cuántas millas, no lo sé. Pero sí exactamente que Dios quería que su pueblo viera y ese pueblo caminó en seco y ese pueblo glorificó a Cristo. ¿Por qué? Porque él veía exactamente cómo ese Dios tan poderoso estaba a favor de ellos. Y también ese pueblo tuvo que ver lo que ya Dios le había anticipado a Moisés. Ellos van a ver cómo yo derroto a esos enemigos. El mismo Moisés le dijo, ustedes tranquilos, ustedes no van a pelear. El que va a pelear por ustedes se llama Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Ustedes quédense tranquilos, no tengan miedo de nada. Solamente obedezcan, caminen, avancen, avancen por su libertad, avancen por su salvación. Y esta misma hora es el mismo mensaje que nos da el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo para nosotros, mis queridos almas. De repente en diferentes circunstancias, en diferentes adversidades, no perdamos la fe, no murmuremos, no nos quejemos, sigamos adelante, sigámonos levantando y sigamos proclamando que Cristo es el que compró la salvación. Cristo es el dueño de todo, tiene tanto poder y ese mismo es el que confiamos que nada malo nos va a pasar. Puede venir el enemigo, puede venir millares de enemigos, millares de ejércitos de enemigos, pero tenemos al Dios Todopoderoso que nos defiende. Entonces, tranquilo, le dijo Moisés, ustedes tranquilos, avancen tranquilos, ustedes van a ver con sus propios ojos cómo sus enemigos se encargan Dios, ustedes no tienen que pelear. Usted no tiene que pelear por la conquista, ya Dios, ya Él pelea por su conquista. Qué tremendo, ese es el Dios Todopoderoso. Gracias Dios por esas conquistas. Tú has conquistado salvación en esta hora. Mi querida Salma, vamos a estar orando. Siento de parte del Señor que hay muchas almas que están escuchando este mensaje y tal vez están diciendo, bueno, yo murmuré, yo me quejé, yo hablé mal del siervo, cuando me dio tal o X consejo no lo entendí, me llevó a toda esta circunstancia, pero entiendo que ahora Dios se va a glorificar entre medio de esta prueba. Mi querida Salma, vamos a estar orando también. De repente hay algunas personas que están escuchando y están diciendo, yo no tengo a ese Salvador dentro mío, yo no tengo a Cristo dentro de mi corazón. ¿Cómo le hago? Porque estoy en tremenda circunstancia y quiero decirte que hoy es un día de salvación para tu vida. Ese pueblo que Dios los rescató, Dios los sacó de esclavitud, los sacó exactamente. Hay muchas personas que están esclavas, aún siendo cristianos, están esclavas de vicios, están esclavos de cigarrillos, esclavos de alcohol, etcétera, 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 diferentes tipos de vicios. Y Dios tiene todo poder para hacer salvación y para libertar a su pueblo, para conquistar victorias en diferentes áreas. Vamos a estar orando, mi querida alma. Si tú tienes miedo, también vamos a estar orando por aquellas personas que los visita el miedo, y muchas veces esas personas no pueden dormir, muchas veces esas personas terminan tomando ansiolíticos, que están todo el tiempo ansiosos, todo el tiempo se están perseguidos de que los van a atacar, de que esto, que lo otro. Claro, hay casos que de repente has pasado de repente una circunstancia difícil y puede ser que venga el miedo. A mí, por ejemplo, hace un tiempo me robaron y bueno, obviamente por un tiempo tenía miedo hasta que el Espíritu Santo, bueno, me sanó, porque el Espíritu Santo sana. Una de las facultades que Él tiene es que empieza a sanar de las heridas tanto físicas como emocionales. Así que permitamos al Espíritu Santo, si tú tienes miedo, para que Él empiece a obrar en ese miedo y te haga libre de todo temor, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y ese amor, estamos hablando que es el amor de Cristo. Vamos a estar orando, mi querida
alma. Padre, en esta hora, si hubo alguien, Padre Santo, que necesita tener a Cristo en su corazón, vamos a estar orando por esas almas que necesitan tener ese Dios en su corazón, esa salvación tan grande. Repite conmigo, mi querida alma, que tú estás escuchando y que quieres tener a Cristo en tu corazón. Y también pido a los intercesores que estén orando en esta hora para que estemos todos intercediendo por todas estas almas que van a aceptar a Cristo en esta hora. Querido Dios, en esta hora te pido que tú entres en mi corazón. Vamos a hacerlo de vuelta. Querido Dios, te pido que tú entres en mi corazón, que transformes mi vida. Ya no quiero seguir así. Transforma mi vida. Ya no quiero seguir así. Repite esta oración. Que la sangre de Cristo limpie y borre todos mis pecados. Que la sangre de Cristo limpie y borre todos mis pecados, porque me arrepiento, Señor Jesús, de todas las cosas malas que he hecho, porque me arrepiento, Señor Jesús, de todas las cosas malas que he hecho. Inscríbeme en el libro de la vida. Inscríbeme en el libro de la vida. Amén y amén. Muy bien, tú aquella persona que hiciste esta oración, te damos la bienvenida. Realmente, si la hiciste de corazón, nuestro Señor Jesucristo ha entrado en tu vida, ha entrado en tu corazón y te ha regalado salvación. Vamos a ir orando por aquellas personas que tienen miedo, por aquellas personas que se quejan, por aquellas personas que murmuran contra los siervos de Dios. Eso está mal. Podríamos hacer otro mensaje también hablando de lo que es la murmuración y la queja, donde eso trae consecuencias espirituales también para las almas que hacen esto. Por favor, arrepiéntete. Y vamos a estar orando también por esos siervos que eran como Moisés, siervos que dan ánimo. Faltan muchos más de esos siervos buenos que den buenos ánimos para que ese pueblo siga avanzando. Padre, te damos gracias, Padre, en esta hora. Si hubiese temor, Señor, si hubiese miedo, Padre, toda circunstancia, Padre Santo, tú conoces, Señor amado, las almas, tú conoces, Señor amado, todas las cosas, Padre, y en esta hora te ponemos en tu presencia todas esas personas que tienen miedo, que tienen pavor, Padre. Quita, Señor amado, quita ese temor. Dice tu palabra, el perfecto amor, y ese perfecto amor es Cristo, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque tú estás operando y estás libertando a muchas almas que estaban con miedo, Padre, en esta hora, Padre. Señor, también te pedimos por aquellas personas que están en murmuración, están en queja, todo el tiempo se están quejando. No pasan ni un día sin quejarse. Se quejan por todo y en todo. Padre, te pedimos perdón, Señor amado, por las quejas, Señor amado. En esta hora, Señor amado, queremos hablar lo bueno, bien decir, no quejarnos, sino hablar bien, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Señor amado, seas tú, Señor amado, perdonando, Señor, a todas aquellas personas que se están arrepintiendo de estos pecados, Padre. Aquellas personas, Señor amado, que están en una circunstancia difícil, que no saben qué hacer, Padre, que sea tu Espíritu Santo abrazándolos, consolando, por más difícil que sea la circunstancia, así como tú diste providencia a este pueblo, así como tú le diste estrategia, Señor, al siervo de Dios, y el siervo de Dios dio una palabra, y en esa palabra ese pueblo caminó en seco. Da providencia, Señor amado, para estas almas, Señor, que están en diferentes circunstancias, para que tú, Señor amado, derrame, Señor, victorias, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Mis queridas almas, se nos está terminando el tiempo. Es un gusto y un honor estar por este programa de las hormigas y nos escucharemos en el próximo programa. Bye bye. Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida.